Bien, 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 bien. Ya, acá tenemos un problema de circuitos eléctricos, ¿no? Donde tenemos fuentes de tensión. Bueno, en este caso tenemos eh, una fuente de tensión de 24 voltios. Y también tenemos una fuente de tensión de 5 VX voltios. Pero a diferencia de esta fuente de acá es una fuente dependiente, porque depende de esta tensión, ¿no? Y también tenemos una fuente de corriente, pero esta fuente de corriente es dependiente, ¿no? Su valor es 2 I sub 0 y depende de esta corriente I sub 0 que está pasando por esta resistencia de 3 ohmios y está pasando en este sentido, vean, debe ser de arriba hacia abajo, ¿ya? Está pasando en ese sentido esa corriente I sub 0. Después tenemos los elementos resistivos, ¿no? Ahí no hay problema, ¿no? Son elementos, ¿no? Acá tenemos uno de 6 ohmios, de 2 ohmios, de 10 ohmios, de 4 ohmios, de 3 ohmios. ¿No? Esos serían todos los elementos que están interviniendo en este ejercicio. Ahora, para resolver esto, tengo dos opciones. Aplicar el método de mallas o aplicar el método de nodos, ¿no? Ahora, ¿por qué no voy a utilizar el método de mallas en este ejercicio? No voy a utilizar el método de mallas porque en este ejercicio tengo una fuente de corriente, ¿ya? Y al tener esta fuente de corriente me obliga a asumir yo acá una malla, entre comillas una malla ficticia, ¿no? O en todo caso, si no quiero hacer eso, convertir esta fuente de corriente en una fuente de tensión, ¿no? Pero entonces en vez de simplificar mi ejercicio estoy ampliándolo, ¿no? Porque la idea es simplificarlo, ¿no? Y resolverlo. Entonces no me conviene ir por el método de mallas. Voy a tener que ir por el método de nodos, ¿ya? Entonces vamos a hacer el análisis de nodos para este ejercicio. Lo primero que tengo que identificar en este ejercicio para el análisis de nodos es lo siguiente. Primero colocar una referencia a tierra, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y luego identificar los nodos. A ver, convenientemente, según el ejercicio, a mí me convendría referenciar a tierra esta zona de acá. Voy a colocarlo de color negro, ¿ya? Entonces yo referencio a tierra esta zona. De esta forma. ¿Ya? Listo. Y voy a identificar mis nodos por acá arriba, ¿no? Empezaría por este, pero este punto o este nodo ya tengo ya su tensión, ¿no? Sería 5Bx negativo. Entonces no es necesario que yo lo tome esto como un nodo. ¿Ya? Si quieres lo tomo, pero si no, no me conviene ahora porque ya tengo ya el valor de la tensión. Entonces toda esta zona de acá es un nodo que no lo voy a tomar dentro de mis ecuaciones. Entonces empezaría por este punto. Entonces a ese le voy a llamar nodo. Voy a dar el nombre de nodo A. Entonces vamos a ponerle A. Ya está. Luego, ¿quién seguiría? Analizo este punto, este nodo también tiene que tener las ecuaciones porque no tengo los valores de tensión en este nodo. Entonces este sería mi nodo B. Entonces vamos a darle la letra B a este nodito. Y luego sigo por acá, ¿no? Este punto. Pero este punto también tendría su valor de tensión, ¿no? Si este es mi referencia a tierra, este nodo tendría 24 voltios de tensión. Entonces ya no es necesario colocarlo en la ecuación porque ya tengo ya su valor de tensión, ¿no? Al igual que este valor, ¿no? Que acá era menos 5Vx voltios, que ya la tenía como referencia. El de acá también ya lo tengo, ¿no? Entonces tendría solamente dos nodos para plantear mi sistema de ecuaciones en este ejercicio, ¿ya? Entonces voy a capturar esa imagen para tenerlo y para poder resolverlo. Entonces vamos a copiarlo por acá. A ver, listo. Y ahora me voy para abajo. Ahí vamos por acá.
ver, vamos a recortar esto. Pequeño recorte para que esté más pequeño. Ya está. Yo creo que ahí está bien. Y ahora sí tenemos que plantear nuestras ecuaciones. ¿Ya? Nuestras ecuaciones. Entonces, por nodo. Entonces, primero el nodo A. ¿Ya? El nodo A. ¿Cómo serían las ecuaciones para el nodo A? Bien, sería de esta forma, ¿no? Sería tensión en A. A ver, vamos a ponerlo con su paréntesis. Menos la tensión en este nodo. Pero la tensión en este nodo es 5Bx negativo, ¿no? Porque la Tierra está referenciada a la parte positiva, ¿no? A la polaridad positiva de mi tensión o de mi fuente. Entonces sería menos 5 voltios. Entonces sería menos 5, bueno, menos 5Bx, ¿no? Menos 5Bx voltios. Menos 5Bx voltios. Ya está. Y eso tengo que multiplicarlo por la admitancia, ¿no? Para calcular la corriente que está saliendo del nodo A. Mi admitancia sería un sexto, pues, ¿no? Un sexto. ¿Estamos? Esa sería mi admitancia para esta resistencia de acá. ¿Ya? Entonces ya tengo la corriente que sale de A hacia ese nodo. Ahora tengo que colocar la corriente que sale de A por esta rama, que en este caso sería 2i. 2i sub 0. Sería más 2 por i sub 0. Ya está. ¿Qué más? Ahora me faltaría la corriente que va de A hacia B. Eso sería una diferencia de tensiones también. Sería la tensión en A menos la tensión en B. Multiplicado por su admitancia respectiva, que sería la inversa de 2 ohmios, ¿no? Que sería 1 entre 2, ¿no? Ya está. Bien. Entonces, a ver, ya tengo esto que es la corriente que va de A hacia ese nodo. 2 veces I sub 0 que es la corriente que va de A hacia tierra. Y B sub A menos B sub B multiplicado por un medio que es la corriente que va de A hacia B. ¿Ya? Y eso debe ser igual a 0, ¿no? Eso es lo que me dice la ley de nodos. Todas las corrientes que salen de un nodo, cuando las sumo, me da 0. Así de sencillo. Entonces, esta es mi ecuación, esta es mi ecuación para el nodo A. Ahora hay que hacer lo mismo para el nodo B. ¿Ya? Ahora para el nodo B, empiezo. La corriente que va de B hacia A es una diferencia de tensión. ¿Ya? B sub B en ese caso, el orden acá se importa, menos B sub A. Multiplicado por la admitancia, en este caso sería 2 ohmios, la inversa sería 1 medio. ¿Ya está? ¿Qué más? Ahora la corriente que va de B por esta rama hacia tierra, ¿ya? Sería más la tensión en el nodo B multiplicado por su admitancia. En este caso sería un cuarto, ¿no? La inversa de 4 ohmios. Y por último, la corriente que va de B hacia esta fuente de 24 voltios. Y esa sería una diferencia de tensión. Sería tensión en B menos 24 voltios, ¿no? Y eso multiplicado por su admitancia, que sería un décimo en ese caso. Entonces vamos a multiplicarlo por un décimo. Bien, ya tengo ya entonces las tres corrientes, ¿no? Tengo las tres corrientes, ¿ya? Tengo las tres corrientes. La corriente que va de B hacia A, que es esta de acá. La corriente que viene de B hacia tierra, que es esta de acá. Y la corriente que va de B hacia esa fuente de 24 voltios, que es esta de acá. Y eso lo tengo que igualar a 0. ¿Ya? Entonces sería es igual a 0. Ya está, tengo mis dos ecuaciones, ¿no? Por la ley de nodos. Ahora la cuestión está en resolverlas. Pero acá hay algo que pasa cuando hay fuentes dependientes, ¿ya? ¿Qué cosa? Pasa de que la cantidad de variables y mi cantidad de ecuaciones no son la misma. Entonces yo no podría resolver directamente este ejercicio o este sistema de ecuaciones,
porque solamente tengo dos ecuaciones y mira qué variables tengo. Voy a escribirlo por acá. Ya tengo la variable de la tensión en A. Tengo la variable de la tensión en B. Tengo la variable I sub 0. Y tengo la variable B sub X. ¿Ya? Mira cuántas variables. Tengo 4 variables. Y solo 2 ecuaciones. Entonces yo necesariamente tengo que formar 2 ecuaciones más, pues. Con 2 ecuaciones más, yo podría ya resolver el sistema. Sería un sistema de 4 ecuaciones, ¿no? Y 4 variables. Entonces hay que sacar esas 2 ecuaciones más. Y eso salen del circuito de acá. ¿Ya? De acá tienen que salir las 2 ecuaciones. A ver, entonces empiezo. Primero, B sub X. Acá en esta foto o en esta imagen del diagrama, B sub X es igual que B sub B. ¿Ya? O sea, la tensión B sub X es B sub B. Entonces ahí tengo una ecuación más. Voy a escribirlo por acá. B sub X es B sub B. ¿Ya? Tiene la misma polaridad, ¿no? Y está en la misma rama, ¿no? B sub X, B sub B, ¿no? Entonces es lo mismo. Me falta una ecuación más que vincule al I sub 0. Y eso puede salir de acá. ¿Ya? ¿Por qué? A ver qué pasó acá. A ver, ya está. Miren. Miren. B sub X es la tensión de este nodo hasta este nodo, ¿no? Es decir, acá tiene polaridad positiva y acá tiene polaridad negativa. ¿Ya? ¿No? Ojo, en este nodo de acá tiene polaridad positiva y en este nodo de acá tiene polaridad negativa. Para esta fuente de tensión. Y la corriente está yendo de menos a más. ¿Ya? Entonces acá yo podría plantear mi ley de Ohm. Pero hay que tener cuidado con el signo. ¿Cómo así? Porque mi ley de Ohm tendría que ir de esta forma. ¿Ya? A ver, vamos a escribirlo por acá. Tendría que ir de esta forma. Que 5 veces B sub X, ¿no? La tensión, debería de ser igual a la corriente por la resistencia. Bueno, la resistencia es 3, no hay problema. Pero mi corriente está en sentido inverso. ¿Ya? Porque la corriente tiene que ir de más a menos. Entonces tendría que colocar con todo su signo. En este caso, ¿no? Un signo negativo. Para hacer esa pequeña corrección del sentido. Ya está. Y esa sería mi ecuación, ¿no? La que me faltaba. Es decir, la cuarta ecuación. Ya está. Entonces lo vamos a copiar por acá. Mi cuarta ecuación es esta. Entonces vamos a escribirla. Ya, sería 5 veces B sub X es igual a menos 3 veces I sub 0. Ya está. Listo. ¿Podría sacar más ecuaciones? Sí, de repente podría sacar más ecuaciones, pero con estas de acá son suficientes. Ya, entonces ya tengo ya mis 4 ecuaciones. Y mis 4 variables. ¿Qué cosa me queda? Resolverlas. Nada más. Y eso es lo que queda. Resolver este sistema de ecuaciones. Y ya tendría los valores, ¿no? Que me estaban pidiendo, ¿no? En este caso la tensión en A, la tensión en B, cuánto vale I sub 0, cuánto vale B sub X. Ya lo tendría, ¿no? Y si quisiera por decir cada elemento, en cada elemento qué corriente hay o qué tensión hay, pues no aplicaría la ley de Ohm únicamente. Ya como lo hemos hecho en ejemplos anteriores. ¿No? Aplicando la ley de Ohm, puedo calcular, por ejemplo, la corriente que circula por acá, ¿no? La corriente que circula por acá, por la resistencia de 6 ohmios, ¿no? ¿Cómo? Simplemente tendría que restar la tensión en este nodo menos la tensión en A y dividirlo entre 6 ohmios, ¿no? Y ya tendría la corriente, ¿ya? O por decir, quisiera ya la corriente que va por acá. ¿Qué tendría que hacer? Restar la tensión en B menos 24 voltios y dividirlo entre 10, ¿no? Y ya tendría la corriente, ¿no? Que va por acá, ¿no? Y así puedo hallar las corrientes en cada uno de los elementos, pero
necesito calcular estos valores, ¿no? La tensión en A, la tensión en B, de su X y sub 0, ¿no? Eso tengo que hallar, ¿no? Y para hallar eso tengo que resolver este pequeño sistema, ¿ya? Entonces ahora me voy acá abajo para resolver ese sistema. Vamos a ver.